Shabbat Shalom, está la congregación 20 Filiales del sector Candelaria en Arecibo. Esta que le habla es la Roa y la doctora Marisa Rivera con una nueva parashá, la parashá número 25, la parashá Tizá, y comienza en el libro de Levíticos, Vayikra capítulo 6, versículo 8 al capítulo 8, 36. Y un significado para Tizá es encomienda. Tras de que encomienda puede ser también mandamientos. Hacemos una introducción sobre lo que hay en estos capítulos y nos habla de que Yahweh manda a Moshe a transmitir a Aarón y a sus hijos sobre sus obligaciones como Kohanim, que ofrecen korbanot, que son ofrendas animales y vegetales en el santuario. Y les dijo que el fuego en el altar siempre tiene que estar encendido, y en el mismo son quemadas que completamente las ofrendas de elevación, grasa de las ofrendas de shalom, de pecado, de culpa, y el puñado separado de las ofrendas vegetales. Los Kohanim comen la carne de las ofrendas de pecado y culpa y los restos de las ofrendas vegetales. La ofrenda de shalom es comida por aquel que la trae, excepto por las partes específicas que son entregadas al Cohen. La carne sagrada de las ofrendas es comida por personas ritualmente puras en su lugar kadosh designado y dentro del periodo de un tiempo especificado. Aarón y sus hijos se quedan dentro del recinto del santuario por 7 días, durante los cuales Moshe los inicia en el ¿qué? En el sacerdocio, en el Cohen. Entramos de lleno a la parashá y leemos en el capítulo 6, versículos 9, 12 y 13. Dice: el fuego del altar ha de mantenerse encendido en él. El fuego se mantendrá encendido sobre el altar, no se apagará, sino que el Cohen quemará leña en él todas las mañanas. El fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar, no se apagará. Esas como que son unas instrucciones. Entonces, ¿cómo se puede mantener ardiendo? La Torá repite 3 veces la importancia de no dejar que el fuego se apague sobre el altar. Un fuego necesita 3 ingredientes para poder existir, y sabemos que es el combustible, el oxígeno y calor. Si falta uno de estos 3, el fuego no va a arder. Entonces, el fuego que estaba en el altar del santuario había caído ¿desde dónde? Desde el Shamayim, desde los cielos. O sea que fue encendido por Abba. Entonces los Kohanim estaban encargados de mantener vivo ese fuego constantemente. Y el calor se mantenía en las llamas y en los carbones encendidos. Usted sabe que la Torá nos manda a nosotros a hacer carbones encendidos, a mantener el fuego. El oxígeno venía del aire ambiental, solo hacía falta que la leña, ya todos los demás estaban puestos. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Nos enseña acerca de la importancia de mantener el fuego celestial encendido sobre el altar personal que cada uno de nosotros tenemos en nuestro interior. Y cada mañana hay que poner más leña sobre el fuego. Y entonces, ¿qué es la leña? Porque es leña. La leña es el producto de la vida y la muerte de un árbol. Y está escrito en la Torá que es un árbol de vida, según el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 18. Y también Mashiach se compara a sí mismo con un árbol, según Lucas 23, 31 y Yohanan 15, 1. Entonces, esto nos enseña que el combustible que alimenta el fuego de nuestro corazón o en nuestro corazón es la Torá y el Mashiach. La vida y la muerte del Mashiach ha creado suficiente leña para que podamos arder eternamente delante de Abba Kadosh. Cada mañana hay que poner más leña en su corazón para arder continuamente delante de Yahweh. Entonces la leña es añadida como usted la añade, en la oración, en la alabanza,
en el estudio de las Escrituras que cada creyente hace todas las mañanas o en el momento en que usted entiende que es el momento especial para usted poder leer la Torá. ¿Por qué? Porque la única manera de poder mantener el fuego celestial ardiendo en nuestras vidas es ponerle más leña, y eso es una tarea diaria. Cuando usted se quita de esto, entonces comienza que se le entra la vagancia, usted comienza a meterse más en el celular, comienza a ver series, comienza a ver aquello, y entonces va bajando el deseo de usted orar, baja el deseo de usted ayunar, baja el deseo de usted leer la Torá. Y entonces cuando sucede eso, ¿qué es lo que viene a pasar? Usted está humeando, tiene el altar ¿qué? Humeando, no lo tiene encendido, no tiene la llama ahí humeando. Entonces el poderoso nos manda a nosotros ¿a qué? A mantener ese altar encendido. ¿Por qué? Porque siendo el Espíritu ya Él está dentro de ti, ya Él envió el fuego. Entonces si tú reconoces al poderoso, reconoces a Yeshua Mashiach, usted entonces tiene que mantenerse en eso. ¿Por qué? Porque es bien fácil uno sacar la vista, y la Escritura dice que tenemos que mantenernos siempre mirando al blanco, y cuando usted se quita su mirada del objetivo que nos dice la Torá, no mires ni a la derecha ni a la izquierda, sino mantente ahí en el camino. Y cuando usted quita la vista de eso, es bien fácil para el enemigo venir a ¿qué? Venir a quitarte y a desenfocarte. Porque una persona, muchas veces lo sé, no puede mantenerse una hora leyendo la Escritura, porque lo encuentra aburrido. Pero he sabido de personas que pueden estar 3, 4, 5, 8 horas en un celular o viendo series de Netflix todo el día, y no quitan la vista de eso. ¿Cómo usted cree que se sentirá el poderoso viendo eso? No puedes leer ni siquiera un capítulo de mi palabra. Entonces sí puedes tener 8 horas para estar viendo series. A mí no me gustan las series. A mí no me gusta la serie porque a mí me gusta ver una película y ya el principio y el final. Pero eso es un pedazo ahora, otro pedazo después y otro pedazo para mantenerte aquí ahí sentado frente al televisor. Yo no puedo con eso, yo no tengo tiempo para eso. Entonces me es mejor estudiar, me es mejor leer libros, porque cuando usted lee libros usted se instruye, sabe de cosas nuevas, que estar ahí metido. Eso le hace daño a su cerebro. Entonces, si tú experimentas que el fuego de tu vida espiritual se está apagando, quiere decir que necesitas tomar en serio este mandamiento y comenzar a orar cada mañana, comenzar a leer la Torah, comenzar a estudiar esas escrituras Kadosh, para que tu fuego vuelva ¿a qué? A encenderse. O sea que el oxígeno es parte del aire. Usted respira oxígeno y usted saca el dióxido de carbono. Pues entonces la palabra es su ¿qué? Su oxígeno. Entonces cuando vemos la palabra hebrea viento, porque viento es ruach, y el ruach se traduce como espíritu, esto nos enseña que el oxígeno para el fuego celestial es el espíritu de Abba. Entonces si falta el espíritu en la oración, falta el espíritu en la lectura, dice que el fuego se va a apagar. Porque en lo que usted más practica, en lo que usted más se empeña, en eso usted se hace ¿qué? Profesional. Si usted es un doctor, pues usted va a ver muchos pacientes, y al ver muchos pacientes usted va a adquirir experiencia de diagnóstico. Pero si usted es una persona, ¿verdad?, que dice, no, sí, yo amo a Abba, yo esto, aquello, pero entonces comienza a menguar y a bajar, ay, yo lo leo mañana, ay, yo oro ahorita, y cuando viene a orar se tira a orar y se ronca la bendición, y dice, y mírenmelo, wow, ya pasaron 3 horas, yo estaba ahí orando. No, 3 horas y usted no estaba ahí orando, usted estaba roncándose la bendición. ¿Por qué? Porque eso nos pasa mucho. Puede llegar un momento que usted se sienta bien cansado y por no dejar de hablar con Abba se quiere orar. Pero también si usted está en conciencia, ¿verdad?, en pensamiento lógico y crítico, le dice usted que usted tiene que apartar un tiempo para usted poder hablar con el Creador. Porque es como si usted viviera con alguien en su casa y no le hablara, no tuviera ningún tipo, ¿verdad?,
de interacción con esa persona, pues entonces ¿qué va a pasar? La relación se va a ¿qué? Se va a enfriar. Entonces uno para allá y otro para acá. Entonces nosotros tenemos que mantener esa comunicación. ¿Para qué? Para que no se apague el fuego, se mantenga caliente. Entonces, que tampoco falte el calor en nuestra devoción a Abba. ¿Por qué? Porque el calor podría simbolizar el amor y la intensidad de nuestra entrega. En hebreo se llama kavaná. Entonces, tenemos que asegurarnos que el fuego no se apague en nuestras vidas. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6 dice: por lo cual te ruego que avives el fuego del don de Elohim que hay en ti por la imposición de mis manos. En este caso se trata del fuego del don de ser anunciado de las buenas nuevas, de las buenas besorá. Así que les exhorto, ¿verdad?, que usted se analice y diga: ¿qué estoy haciendo yo para mantener mi altar encendido o mi altar está humeando? Usted tiene que saber, ¿verdad?, hacer introspección y saber cómo usted se encuentra delante del Poderoso. Capítulo 6, versículo 18 dice: habla a Aarón y a sus hijos y dile: esta es la Torá de la ofrenda por pecado. La ofrenda por pecado será sacrificada delante de Yahweh en el mismo lugar donde es realizado el holocausto, porque es cosa kadosh, es cosa apartada, separada. Las ofrendas por pecado nos ayudan a expiar cualquier clase de transgresión y limpiar la negatividad que tenemos dentro. Y a menudo nos falta la valentía y la fortaleza para corregir todos nuestros defectos. ¿Por qué? Porque no queremos aceptar que estamos mal. Entonces, escogemos vernos a nosotros mismos como víctimas sin culpa, en vez de como seres responsables. O sea, hay gente que no acepta que está mal. Y usted le puede decir: mira, tú estás fallando en esto, tú te estás comportando de esta manera, tú estás hablando de esta manera. Y entonces cuando tú le expresas eso, toman un nivel de ¿qué? No, pero yo estoy bien, yo no he hecho eso, eres tú. Entonces, en vez de aceptar, ¿qué hace? ¿Qué hace? No acepta, pero revoca. No, ese eres tú. Lo que pasa es que tú me lo dices porque como tú eres el que está haciendo esto, pues entonces quieres hacerme ver a mí como que soy yo. No es así. ¿Por qué? Porque tú no te puedes poner en papel de víctima. Tú tienes que aceptar. Tienes que aceptar que no estás siendo responsable. Tienes que aceptar que no estás haciendo las cosas como tienes que hacerlas. Entonces, deberías de estar completamente a cargo del estado de tu vida, pero no es así. ¿Por qué? Porque cuando usted reconoce, esto se le llama reconocer. Si usted es humilde, reconoce. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que aquel que se humilla, el poderoso lo mira ¿de qué? De cerca. Entonces, cuando usted se humilla y usted: oh, es verdad, yo estoy mal, estoy haciendo las cosas como no debería de hacerlas, pues entonces ahí ¿qué hace Abba Kadosh? Acepta. ¿Ven? Y acepta ese fuego de tu altar, lo trata de encender y trata, ¿verdad?, de que tú entonces te encamines, porque la Torá dice que el camino que el hombre escoja, por ese camino lo van a llevar. Entonces, si tu camino es que tú escoges buscar al Poderoso y no importa reconocer tus transgresiones y reconocer cómo tú estás delante de Él, por ahí mismo Abba Kadosh te va a meter, te va a bendecir. ¿Por qué? Porque reconociste. Pero si te vienes a ser la víctima, todo el mundo la tiene cogida conmigo, todo el mundo, lo único que ven es lo negativo, nadie esto, no. Mírate tú, analízate, haz introspección. Oye, si este me dijo esto, aquella me dijo aquello, quiere decir que algo está pasando conmigo que yo no me doy de cuenta. ¿Por qué? Porque a veces la gente, ¿verdad?, se enoja, se molesta, o a veces te habla despectivamente, o te habla enojado, te habla como y ¿qué le pasó? ¿Qué mosquito le picó? Estaba bien. Entonces, esas son las cosas que nosotros también tenemos que reconocer. Cómo estamos bregando con nuestro prójimo, cómo le hablamos a nuestro prójimo, cómo caminamos alrededor de ellos. Entonces, si uno reconoce las cosas, pues el Poderoso de Israel dice que es presto para oír nuestras oraciones.
Capítulo 7:1 dice: esta es la Torá de la ofrenda por culpa, es cosa kadosh. La ofrenda por culpabilidad mencionada en este versículo no tiene nada que ver con la culpabilidad tradicional. O sea que esa sensación incómoda que acompaña alguna acción negativa que hayamos hecho es una ofrenda por culpabilidad que es acerca del verdadero arrepentimiento. Entonces, conectar con este versículo en particular nos otorga el mismo beneficio que traía la ofrenda por culpabilidad presentada en el Mishkan, presentada en el templo. O sea que el beneficio de la ofrenda por culpabilidad es el poder que nos da de regresar al preciso momento antes de nuestra infracción. Entonces podemos meditar con verdadero remordimiento para eliminar el efecto de nuestro carácter que motivó esa acción negativa. Entonces la constricción llega a través de las palabras de la Torá. ¿Por qué? Porque las palabras de la Torá son superiores a todos los sacrificios, como ha sido aceptado y como está escrito en el libro de Levíticos capítulo 7:37, donde dice: esta es la Torá de la ofrenda quemada, la de granos, la del pecado y la de la culpa. O sea que esto indica que la Torá es igual para todos los sacrificios en el mundo. Y ciertamente es así. Solo a través de nuestra empatía y sincero arrepentimiento podemos ser limpiados de las consecuencias de nuestras propias acciones negativas e hirientes. La gente no le gusta reconocer, no le gusta, no, yo no hice esto, no, yo no. Tú tienes que aprender. Entonces cuando tú aprendas a tener un arrepentimiento de corazón, o sea, esto es como que yo me arrepiento y vuelvo y lo hago, y me arrepiento y vuelvo y lo hago, y me arrepiento y vuelvo y lo hago. Entonces no sirve de nada. ¿Para qué arrepentirte? Eso quiere decir, como dice, pues, esto es un arrepentimiento de lengua, de diente para afuera. No, Abba busca un arrepentimiento de corazón, un arrepentimiento que pueda limpiarte de las consecuencias, porque todo pecado trae consecuencias, todo pecado trae causa y efecto. Entonces a veces nosotros creemos que nos podemos burlar con nuestras acciones, pero no es así. La Escritura dice que Yahweh no puede ser burlado y no hay quien lo vea a él y viva. No, él me va a perdonar. Entonces dice la Escritura que él no va a contender para siempre con el hombre. Tú haces las cosas, las hiciste mal. No, yo me arrepiento, está bien. Pero ya tú sabes que ya tú estás ahí en una línea de ¿qué? De observación. Te hacen como hacen en el hospital. El médico te dice: póngamelo un IV a este por vena, póngamelo en ese cuartito de espera y vamos a observarlo. Así Abba nos pone a nosotros en observación. Si hay un verdadero arrepentimiento, pues entonces Él va a limpiar ¿qué? Va a limpiar nuestros pecados, va a limpiarnos de las consecuencias. Pero si usted, y no quiero decir, ¿verdad?, así de que hay personas que es como que es un ciclo. El mundo es redondo, un aro es redondo, y usted comienza aquí y donde usted comienza vuelve de nuevo al ciclo. Entonces, que ese ciclo no siga siendo el mismo. Hay veces que tenemos que salir ¿de qué? De los ciclos. Tenemos que salir de las cosas negativas todo el tiempo. ¿Por qué? Porque eso crea hábito. Entonces, cuando le crea un hábito a usted en lo mismo, ya usted viene a ser como la mosquita Flow. ¿Nadie vio la mosquita Flow? La mosquita Flow era una mosquita. Yo tengo una película en mi casa, que fue una de las películas al principio que cogimos en la congregación. Y era una mosquita que venía y se inventaba algo y mentía. Y entonces le decía a los otros compañeros: ay, ¿qué pasa esto? ¿Qué pasa qué? Y venían y le chequeaban, los cogí. Y así estuvo por par de veces haciendo lo mismo. Entonces ya ella había perdido ¿qué? La credibilidad.
¿Por qué? Por el movimiento repetitivo de las mismas mentiras siempre. Entonces, el día que verdaderamente dijo la verdad, el día que verdaderamente necesitaba de alguien que la ayudara, ese día, cuando la gente escuchaba, dijeron, es una mentira, se va a venir con lo mismo, olvídate, déjalo así. Y ahí ella obtuvo las consecuencias. ¿Por qué? Porque cuando usted entra en un estado de mentira, vamos a ponerlo así, en un estado de mentira, porque yo conozco gente que mienten con una facilidad y sostienen esta mentira con esta y sostienen esta mentira con la otra y siguen ahí en una mentira que uno dice, wow, la vida de esta persona es una mentira totalmente. Pero lo que no sabe es que la Escritura dice que Abba aborrece a los mentirosos. Y tras de que dice que aborrece a los mentirosos, dice que son los primeros que van a ir al lago de fuego. Ay, no, que con esta calor y usted mencionar el lago de fuego, pues para eso es, a ver si por lo menos, ¿verdad?, creas conciencia y piensa en el lago de fuego. Entonces, la conexión con la ofrenda por culpabilidad en esta parashá nos purifica y disminuye el lado oscuro de nuestra naturaleza sin necesidad de dolor. Porque usted dirá, ¿qué lado oscuro? La Escritura dice que tenemos una mala inclinación. El hombre siempre ha sido inclinado al mal, a hacer lo que no le mandan a hacer. Yahweh te quiere por este camino, pero tú te quieres ir por el otro. Yahweh te dice haz esto, pero tú quieres hacer lo otro, ¿no? Y si yo lo hago de esta manera, no es como quiera tú, es como quiera Él. Dice su palabra. ¿Cuántos entienden eso? En el capítulo 7:6 dice, todo varón entre los Coanim la comerá, pero debe comerla en un lugar kadosh porque es cosa apartada. En la época del templo se le daban presente a los Coanim como una forma de diezmar. Y los Coanim ayudaban a la gente a conectarse con el poderoso. ¿Por qué? Porque ellos tenían que llevar ¿qué? Tenían que llevar los corderos, tenían que hacer el sacrificio y entonces a través de ellos eran que, ¿verdad?, conectaban con el poderoso. Entonces actualmente, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos al Mashiach, que es nuestro intermediario, que mucha gente dice que no, pero eso lo dice la Escritura en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre Yahweh y los hombres, Yahshua HaMashiach, hombre. Ahí la Torah no está diciendo Yahshua HaMashiach es Dios. Eres mediador. Lo dice claramente la Torah. Entonces nosotros también deberíamos buscar maneras también de compartir, de diezmar, y debemos de ayudar a otras personas y compartir lo que tenemos también con otras personas. No estar como que no, lo mío es mío y a mí nadie me lo quita porque si no le sale una vajillita. La Escritura nos manda a que ayudemos, a que compartamos, porque eso era lo que hacían los primeros discípulos en el tiempo cuando se convirtieron, cuando Yeshua se fue, todos unánimes se ayudaban. En el capítulo 7:11 dice, y esta es la Torah del sacrificio de Shalom que se ofrecerá a Yahweh. Una rama de olivo era presentada como ofrenda de Shalom. Entonces, en un nivel físico, todos recibían una parte de esta ofrenda. Yahweh, el Cohen y la persona que ofrecía el sacrificio. Para que la Shalom prevalezca, cada parte en una relación difícil tiene que tener sus necesidades satisfechas. Cuando alguno desea más de lo que merece, surgen los problemas. Si recordamos esto, nos ayudará a enfocar nuestra atención en los demás en vez de nosotros mismos. ¿Para qué? Para así poder alcanzar la Shalom tanto a nivel personal como a nivel global. Entonces casi siempre se centra en las parejas. ¿Por qué se centra en las parejas? Porque casi siempre uno quiere ser ¿qué? Que está más satisfecho que el otro. Y entonces de esto es lo que nos está hablando, que nosotros tenemos que ¿qué? Enfocar nuestra atención en los demás en vez de nosotros mismos.
La Escritura dice que cuando usted vaya a hacer algo y vaya a hacer a una persona, usted hágalo como para Abba. Usted no vea a la persona, vea al poderoso en esa persona. Ah, pues, esto es para mi Abba, pues. Mira, toma. Mujer, que mucho tú has cambiado. Hombre, pero que mucho tú has cambiado. Sí, claro, porque todo lo que hago lo hago para mi Padre Celestial. Y es lo que nos manda a hacer la Escritura. Que cuando tú vayas a servirle a alguien, le sirva y lo veas como si fuera el poderoso que tú le estuvieras a él sirviendo. ¿Cómo tú le servirías a Abba? Si Abba te dame un poquito de café. Ay, vete, cógelo tú. Ay, vete, mira, está allí en el microondas. Ay, yo no voy a hacer nada, ahora estoy cansado. ¿Eso le dirías a Abba? No, va, lo prepara. Aquí está tu buchecito de café. Pues eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Servirle al prójimo como si fuera el nuestro poderoso que le estuviésemos sirviendo. En el capítulo 7, versículos 29 y 30, dice, habla a los hijos de Israel y dile, el que ofreciera el sacrificio de ¿qué? Ahora es el sacrificio de Shalom. A Yahweh traerá su ofrenda del sacrificio de Shalom ante Yahweh, sus propias manos traerán las ofrendas encendidas a Yahweh. ¿Quién puede presentar una ofrenda de Shalom? A la primera vista el versículo 29 no parece tener sentido, pero el versículo 30 nos da luz para entender lo que el Creador quiere decirnos. La idea es esta: si alguien quiere presentar un sacrificio o una ofrenda de Shalom, que en hebreo se llama Sevach Shlamim, no puede enviarlo con otro. No, vete, llévame esta ofrenda allí. No, tiene que él mismo venir ante la presencia del poderoso con su sacrificio. Entonces sus propias manos tienen que estar allí y presentarlo delante del Creador. Y en el caso de los sacrificios de pecado, de culpa y holocausto, es permitido ofrecerlo por medio de un emisario, pero no es así con el sacrificio de la Shalom. ¿Por qué fue esto establecido así? Bueno, según mi entendimiento es porque Abba desea tener una relación personal muy especial con el que presenta una ofrenda de Shalom. El mismo propósito de las ofrendas de Shalom es poder expresar la relación amistosa que uno tiene con el Creador. Y muchas veces esa ofrenda es dada como sacrificio de alabanza y gratitud. O sea que el que alaba y da toda, da gracias a Yahweh, no lo puede hacer a través de otro. Tiene que venir él mismo. Y mire que yo conozco tanta gente que cogen pon. O sea que otros pueden, ¿verdad?, de cierta manera presentar tus necesidades y tus peticiones delante del Creador a tu favor, intercediendo, pero no pueden presentarle tu alabanza. Yo puedo hacer una oración por ti, pero el que tiene que ir delante de Abba a alabar, adorar, exaltar, eres tú. O sea que tú mismo tienes que hacerlo. Entonces Yahweh desea encontrarse contigo en la alabanza y en la gratitud. Y por eso no se puede alabar al Creador poniendo un disco o solo escuchando a otros cuando cantan y tocan instrumentos. ¿Por qué? Porque uno mismo tiene que presentar su ofrenda delante del poderoso. Yo no sé usted, pero a veces yo me voy delante del poderoso y comienzo a adorar y llega música que yo nunca en mi vida había escuchado. Alabanza que nunca, y yo digo, pero ¿de dónde sale esto? Pero es ¿por qué? Porque ¿dónde estuvo usted antes de venir aquí? A este mundo. Si el poderoso dice, yo te escogí a ti desde antes de la fundación del mundo. Y la Escritura nos dice a nosotros que los malak están día y noche adorando, exaltando. Y entonces quiere decir que tu espíritu quiere y anhela lo de arriba. Pues entonces anhela ¿qué? Ofrecerte delante del poderoso para adorarle y exaltarle. Entonces, Él quiere que le cantes con tu propia voz, que toques algún instrumento con tus propias manos, como está escrito en el libro de Cantares, capítulo 2, versículo 14. Miren qué hermoso ese texto donde dice, paloma mía, en las grietas de la peña, en los secretos de la senda escarpada, déjame ver tu semblante, déjame oír tu voz,
porque tu voz es dulce y precioso tu semblante. Por eso la Escritura nos manda a nosotros que nos entremos en nuestro aposento, cerremos la puerta detrás de nosotros y entremos a la presencia del Poderoso. Eso es lo que quiere decir este texto. Entremos ahí ¿a qué? A adorar, a cantar, a alabar, a exaltar. O sea que el Poderoso te ama demasiado como para permitir que otros se presenten ante Él en tu lugar. Y Baruch Hashem por su amor personal hacia nosotros. Así que nosotros tenemos que ser lo que llevemos sacrificio de ¿qué? De alabanzas. Capítulo 7 y versículo 35 dice: esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos de las ofrendas encendidas a Yahweh desde el día que Él los presentó para ser Coanín de Yahweh. Yo verdaderamente admiro lo que Aarón y sus hijos hicieron, porque no todo el mundo puede hacer eso que ellos hicieron. O sea, esta norma va a regir a partir del día en que ellos fueron ¿qué? Acercados. Ellos fueron escogidos como Cohen Gadol y sus hijos como Cohen. ¿Para qué? Para llevar las ofrendas encendidas. Y desde el día que Moshe los presentó como Coanín delante del Poderoso, dice que desde ese día hubo ¿qué? Hubo una norma de ¿qué? De que siempre fueron ¿qué? Acercados al Poderoso de Israel. En el capítulo 7 y versículo 38 dice: ofrecer sus sacrificios ante Yahweh en el desierto de Sinai. En realidad los korbanot, que son los sacrificios rituales, fueron prescritos a Israel en el desierto de Sinaí después de la erección del Mishkan, después del santuario. Y como quiera que el pueblo estaba acompañado o estaba acampando frente al monte Sinai, el versículo dice lo que había prescrito Yahweh a Moshe en el monte Sinai. Y después agrega, en el día que él había prescrito a los hijos de Israel en el desierto de Sinai. O sea que para que no pensemos que los sacrificios habían sido prescritos en el monte Sinaí cuando Moshe había ascendido al mismo para recibir las tablas de la Torá. Muchas cosas pasaron ahí, pero a nosotros nos llega apenas milésimas de cosas. Pero usted sabe los 40 años que tuvieron esa gente en ese desierto, cuántas cosas nos sucedieron. Es lo mismo que el Mashiach, como dice el libro de Yohanan. No va a estar en los libros para escribir referentemente a él y todo lo que él hacía. Capítulo 8 y versículo 2 dice: toma a Aarón. Según Rashi, este pasaje fue dicho 7 días antes de la erección del Mishkan. Y de esto resulta que los capítulos de la Torá no siguen un orden cronológico. En hebreo es Mukdan Umyohar Batorá. Por otra parte, según lo que leemos en el libro de Shemot, Éxodo 40:17, el Mishkan había sido erigido en el mes primero del año segundo de la salida de Egipto, o sea que en el primer día del mes. Por lo tanto, el octavo día de esta investidura, que se llama Miluim, coincidirá con el mismo día de la inauguración del Mishkan. ¿Cuántos entendieron eso? Bendito el que vive. 8:3 dice: y a toda la asamblea. Según Rashi, este es uno de los lugares donde un pequeño espacio ha abarcado un gran número de personas. Y aunque bien Ezra entiende que el concepto Kol HaEdah, que es toda la asamblea, hace alusión únicamente a los jefes de las tribus y a los ancianos de las mismas. O sea, allí se reunió una asamblea, pero los líderes eran ¿quiénes? Los jefes de las tribus y los ancianos. Acuérdense que en aquellos tiempos el consejo de los ancianos era bien importante. Eso se ha perdido hoy en día. Hoy cambiaron al anciano sabio por psicólogos y psiquiatras. Y en esos tiempos siempre estaban ahí los ancianos para llevar ¿qué? Un consejo sabio. Capítulo 8 y versículo 6 dice acerca de Moshe, Aarón y a sus hijos. Acercó Moshe a Aarón y a sus hijos. Después que la Torá enuncia en el capítulo 28 del libro de Éxodo, de Shemot, la idea de la consagración de Aarón y de sus hijos al servicio de Yahweh
y después de relatar minuciosamente la confección de los ropajes sacros, el texto escritural nos relata ahora cómo ocurre concretamente la consagración de los Kohanim al servicio de Yahweh, que al tener carácter exclusivo incluye, por supuesto, el alejamiento en muchos aspectos de la vida cotidiana. O sea, una persona que está separada para Abba no hace lo mismo que todo el mundo, porque está haciendo otras cosas diferentes. Entonces, no es posible que la persona pase de una función a otra menos que medien acciones cuyo artífice será la misma persona o acciones que le serán hechas para ello y de las que será objeto pasivo y que contribuirán a un cambio de actitud mental y espiritual. Cuando usted se consagra a Abba, todo en usted cambia, porque usted toma una determinación. Entonces es por eso que medían Shikhat y Emeja Miluim, los 7 días de investidura, durante los cuales Moshe Rabenu será el Cohen oficiante. ¿Para qué? Para que de él puedan aprender Aarón y sus hijos. Él no los tiró ahí así, él fue su maestro, él le enseñó lo que tenían que hacer, él le enseñó todo lo concerniente al servicio del santuario, le enseñó los sacrificios rituales en el orden que se ofrecían. Y en efecto, los 7 días de la investidura son días de ¿qué? De aprendizaje para ellos. El aprendizaje implica la repetición del ritual 7 veces en los 7 días. Aquí no había nada de que, ay no, ya yo me cansé, me voy. Ay no, ya yo no quiero ir, no. 7 días consecutivos. Y aunque la primera vez se produce o se procede a la consagración de los Kohanim del altar y de todo lo concerniente al ritual del mismo. Y durante los restantes 6 días, todo se hace en función de enseñar a Aarón y a sus hijos de cómo ellos tenían que hacerlo, lo que será a partir de este momento. Se llama Jajabodá, o sea, el servicio en el santuario. Y este servicio incluye los sacrificios y las menajot. Menajot en plural de minjá, que significa oblación, que incluye que las hogazas de lejen, las tortas de lejen amasado con aceite y los hojaldres. Y también durante los días de la investidura se producirá la unción de Aarón como Cohen Gadol y de sus hijos. Y más tarde el Tanakh nos va a relatar también la unción de los reyes de la dinastía de David. En el capítulo 29 de Éxodo, el texto nos relató al principio la investidura de Aarón y después de la de sus hijos. Y en lo sucesivo, en la historia de Israel, solo el Cohen Gadol, sumo Kohanim, será ungido cada vez que vaya a elegir ¿qué? A un Cohen Gadol, ya que sea jerarquía, no se transmitía por vía hereditaria, sino que se elegía al más apto. No como hacen en Inglaterra, ¿verdad? Que yo lo dejo y aquel se monta, o el primo, el hermano, el tío, lo que sea. No era así. No así en el sacerdocio. O sea que se transmitía hereditariamente de padres a hijos. Capítulo 8, versículo 12, dice: y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarle. ¿Cuál fue el resultado en la tierra de la unción celestial? La unción del sumo Cohen terrenal es una sombra de la unción del sumo Cohen celestial. El momento cuando Aarón fue ungido se registró proféticamente en el libro de los Salmos, Tehilim, en el capítulo 133, versículo 1 al 2, donde está escrito: Cántico de ascenso gradual de David. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. O sea que el rey David pudo ver en el espíritu profético el momento cuando el sumo Cohen terrenal fue ungido en el santuario del desierto cientos de años antes. ¿Por qué él lo diría?
Además describió detalladamente cómo el aceite descendía sobre la barba y los bordes de sus vestiduras, lo cual compara con el resultado hermoso de la unión entre los hermanos. Y este salmo habla también proféticamente de lo que iba a pasar en el futuro con la unción del sumo Cohen celestial. O sea que cuando Yahshua había sido resucitado de entre los muertos, investido de inmortalidad, y su ropa de sumo Cohen celestial, recibió la unción del Ruach de Kadushá, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, para su nuevo ministerio celestial. O sea que la unción bajó sobre su barba, luego sobre sus vestidos y finalmente salpicada sobre la tierra donde estaba el templo. Y usted dice, pero Yahshua no tenía barba. Pues por supuesto que sí, porque dice que a él le arrancaban la barba. Pues ahí usted sabe que él tenía barba. Entonces, en ese momento se había reunido en el Mishkan, en el templo de Jerusalén, un grupo de ¿qué? De unas 120 personas que estaban todas ¿en qué? En armonía, esperando la promesa del Padre, la unción sacerdotal para el nuevo ministerio celestial en Ruach y en verdad. Entonces, cuando el aceite celestial llegó al templo terrenal, se oyó un viento celestial con un fuerte ruido que llenaba todo el Mishkan, y dice que todos fueron llenos del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, y empezaron a hablar ¿qué? En otras lenguas según el Ruach les daba que hablase. Y de esta manera empezaron inmediatamente a ministrar en el santuario celestial, ofreciendo sacrificios de alabanza, de manera que sobrenatural, porque lo que pasó allí fue algo sobrenatural. Porque todos hablaban sobrenaturalmente de las maravillas de Abba en idiomas humanos y angelicales. Eso usted lo puede ver en el libro de Hechos, capítulo 2. Entonces, el que habla en lenguas inspiradas por la unción mesiánica celestial está ministrando en el altar de cobre en el templo del Shammai. ¿Cuántos hablan en lenguas? Cuando usted entra en el aposento, se va en oración delante del Poderoso, dice que su espíritu gime a una. Y cuando su espíritu comienza a gemir a una, usted comienza a hablar lenguas diferentes. Que usted no sabe ni lo que significa, pero el Poderoso sí sabe lo que significa, porque su espíritu está ¿qué? Intercediendo delante de la presencia del Poderoso de Israel. Capítulo 8, 22 dice, luego presentó el segundo carnero, el carnero de la consagración, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. ¿Cuál es el simbolismo de la imposición de manos? ¿Cuál es el simbolismo de la imposición de manos? Generalmente la imposición de manos tiene dos funciones principales: transmisión e instalación. Esa es la función principal. Sin embargo, en el caso de esta imposición de las manos sobre el carnero de consagración, el propósito ni es la transmisión del pecado al animal, ni la instalación del animal en un ministerio. Entonces, ¿cuál es el propósito con esta imposición de las manos? Permíteme presentar una posible interpretación. Por medio de la imposición de las manos hay un contacto físico entre dos seres vivos. Y este contacto sirve como una unión de alguna manera. Y en este caso, creo que la unión sirvió para que Aarón y sus hijos tuvieran que identificarse con el animal antes de que fuera sacrificado como ofrenda de Shalom al Creador. O sea que ellos se unieron con el animal, de manera que ahora el animal era su representante. Cuando el animal fue degollado y ofrecido al Creador, ellos fueron degollados y ofrecidos al Poderoso simbólicamente. No diga, ay, la Ruach dijo que mataron y degollaron a Aarón y a los hijos. No, simbólicamente. Entonces el mensaje es este: tal como el animal tenía que dar vida para el servicio a Abba, ahora yo como Cohen dedico mi vida en servicio sagrado, totalmente entregado a Abba. Entonces toda mi vida está en sus manos y no vivo para mí. ¿Por qué? Porque ya le entregué mi vida y solo sirvo para cumplir mi ministerio. Para otras cosas estoy muerto. ¿Quién decía eso? Saúl.
Ya no vivo yo, vive Mashiach en mí. Sé que el mismo principio es válido para el sacerdocio celestial según el orden de Melquisedec. En Romanos 12:1-2 está escrito: por consiguiente, hermano, os ruego por las misericordias de Elohim que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y kadosh, aceptable a Yahweh, que es vuestro servicio, o otro diría culto racional, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verificáis cuál es la voluntad de Yahweh, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Mira que nos manda a renovarnos, ¿qué? Nuestra mente. Y en Primera de Kefas también dice en el capítulo 2, 4 y 5: y viniendo él como a una piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Yahweh, también vosotros como piedras vivas, ser edificado como casa espiritual para un sacerdocio kadosh, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Elohim por medio de Yeshua HaMashiach. Así que bendito sea el poderoso, el nombre de nuestro Creador, por recibir nuestros sacrificios espirituales por medio de Yeshua. Capítulo 8, versículo 35 al 36 nos dice: además permaneceréis a la entrada de la tienda de reunión día y noche. Esto no es ahí dice día y noche. Y guardaréis la ordenanza del Creador para que no muráis, porque así se me ha ordenado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que el Creador había ordenado por medio de Moshe. ¿Tú quieres triunfar en la vida? ¿Quién no quiere triunfar en la vida? Entonces, triunfar en la vida es cumplir el propósito divino con el cual nosotros fuimos creados. Aarón y sus hijos habían sido creados para servir como Coanim. Cuando entraron en su ministerio sacerdotal, cumplieron gran parte del propósito de sus vidas y así triunfaron en la vida. Sin embargo, no hubieran podido llegar a eso sin el sometimiento ¿a quién? A Moshe Rabenu, el mayor de los profetas. O sea que Yahweh cogió a Moshe y a los demás profetas para hablarle al pueblo y al mundo, y los que aman al Creador hacen caso a los profetas. No siempre es fácil obedecer las órdenes de Abba. Y no era fácil tener que permanecer en la intemperie en la entrada del santuario durante una semana entera, día y noche, sin comida, sin la comodidad de una cama, sin un techo sobre su cabeza. O sea que el precio para triunfar en la vida es alto, pero la recompensa en el Shamayim es grande. Así que tenemos que confiar en el poderoso y tendremos un futuro seguro, y confiar en sus profetas, y triunfarás en la vida, como está escrito en el libro Segunda de Crónicas, capítulo 20:20. Dice: confiar en el Creador vuestro Elohim y estaréis seguros. Confiar en sus profetas y triunfaréis. Shabbat Shalom.